Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy voy a enviar un video para aquellos que de pronto no entendieron muy bien lo de la crítica literaria. Bueno, la crítica literaria, como la guía lo dice, es que ustedes den un punto de vista acerca de un asunto literario. En este caso va a ser el libro del túnel, o para los otros grados, el libro de la metamorfosis de Frank Kafka. ¿Sí? Eh, Tenemos que, de alguna manera, para comprender mejor esto, como está en el libro, lo que tenemos es que diferenciar hechos, opiniones y argumentos. ¿Qué quiere decir esto? Hechos son las acciones que dan los personajes que usted va a tener, ¿sí? Eso es lo que describe el tema que usted eligió. Opiniones, pues cuál es su opinión, su tema, el que ha elegido, y los argumentos que defiendan su tema. Entonces, si su tema es la muerte como un estilo de vida en Juan Pablo Castel en el túnel, por ejemplo, entonces va a tener que de alguna manera defender cuál es como un estilo de vida puede ser el asesinar quizás personas, ¿no? Y eso lo va a tener, esa sería su opinión, su tema. Y va a tener que con fragmentos del texto subrayarlos y decirme, apuntando hacia eso que usted está diciendo, solamente fragmentos que apunten hacia eso. Y si de pronto en internet hay estilos de vida parecidos, lo pueden hacer comparado con otra literatura. Por ejemplo, yo puedo decir que Barba Azul es igual que asesina a las mujeres y las mantiene, entonces Juan Pablo Castel en el túnel lo hace. Si me fuera hacia Frank Kafka, entonces yo trabajaría la muerte de Frank Kafka al convertirse en un insecto, y la muerte como un estilo de vida en Kafka, si lo quiero ver así, entonces también podría compararlo con otro tipo de literatura, ¿sí? Podría hacerla comparada o simplemente podría buscar diferentes temas o autores que hablen sobre una muerte como la que esperó o tuvo Kafka, Gregorio Samsa, al menos en esa obra literaria. ¿Mm? Tengo que tener argumentos que defiendan mi tema. Entonces, ¿cuáles van a ser los argumentos? ¿En qué van a estar basados esos argumentos? En lo que he subrayado de los fragmentos del libro y lo que voy a buscar en internet. Eso lo tengo, lo subrayo y lo cito dentro del texto que voy a escribir. Este texto debe ser subjetivo, o sea, se va a tener mi punto de vista, porque usted tiene una idea o postura personal. No por esto va a escribir su texto en primera persona, yo creo que porque es porque es lo mejor, porque yo lo digo, no señor, no señor. Aquí lo que se intenta es que usted genere una postura universal, ¿sí? Se cree que la muerte es el fin de todo y por esto en el siguiente fragmento lo voy a demostrar. Abro comillas, voy a morir porque así lo quiero, cierro comillas. Esto lo dice el autor, sí, entonces esto que estoy escribiendo en este momento va a ser mi postura la que yo veo, pero no por eso creo, o voy a escribir yo creo, yo pienso, ¿no? O se evidencia en el libro, se muestra así, en tercera persona se escribe, ¿sí? Presencia de elementos anecdóticos. Dentro del texto van a encontrar esta presencia de elementos anecdóticos y me voy a ir acá, la profesión de las letras, en este texto que está precisamente en la guía. Y acá dice, concretamente hace algún tiempo un escritor popular, Mr. James Pain, vitalista y ameno, dedicó un ensayo vitalista y ameno como él a ofrecer una alentadora panorámica de su profesión. Él está dando de alguna manera o está iniciando con una anécdota también, ¿sí? Cuando él menciona que se encontró o halló un libro para poder comenzar su tema en esa introducción, de alguna manera lo convierte en una anécdota, entonces a eso se refiere con lo anecdótico, ¿sí? Los textos están creados, acá lo dicen, es para que se genere un interés, no para leérmelo yo como un resumen o como un resumen. No cojan su texto y escriban el resumen del libro porque no va a tener no va a tener buena nota. Sí va a haber un resumen, claro, porque la gente tiene que saber a qué está leyendo entre el primer y segundo párrafo, pueden escribir ese resumen, vamos a hablar más adelante sobre ello, pero este resumen no va a pasarse de las 4 líneas de Word, realmente no va a pasar de las 4 líneas de Word, ¿sí? El uso de citas es muy importante, entonces acá vemos que dice uso de citas, estas citas deben ir abriendo comillas y cerrando comillas con cada cita para que el lector pueda determinar si estamos hablando de quién estamos hablando o quién está citando la persona que nos propone un tema. Entonces, sobre esto de la crítica literaria hay que tener una postura o una opinión. Entonces,
primero voy a mi opinión, que es el tema de lo que hemos hablado, de sacar el tema del libro que hemos trabajado en las clases, cómo sacar un tema y cómo hallar un tema. Ya algunos lo tienen, entonces simplemente es sacar el tema sobre esto. Luego de hallar el tema, voy al libro enseguida y empiezo a subrayar en el libro todo lo que tenga que ver con mi tema. Tengo al menos unas 7 citas textuales del inicio hasta el fin de cuáles son, qué es lo que representa mi tema. Si mi tema es la muerte en el personaje principal, por ejemplo, no quiere decir que lo vayan a hacer así, yo voy a subrayar cada espacio, charla, momento, acción que vaya dirigido hacia mi personaje y que hable sobre la muerte y que argumente mi tema, ¿sí? No van a ser esos fragmentos de 5 o 7 líneas, no, pero sí hay fragmentos que van a hablar sobre lo que yo quiero de mi tema y los voy a subrayar. Luego de esto, paso 3, busco sobre mi tema en internet para ver cómo lo puedo complementar y así formarme una mejor opinión sobre el tema, como lo hemos de pronto visto en clase, con el caso de Amor 1 y Amor 2 de la muerte. Entonces voy a buscar por fuera qué significa la muerte, cómo hago para juntarlo con mi tema para yo poderlo colocar. Y así tengo prácticamente el 50% de mi trabajo. En esta guía que ya les envié, pues hay unos escritos para que sepan el lenguaje cómo es. Luego de esto organizo mi trabajo. Ya tengo el tema, lo escribo acá, escribo el título, el autor, el género, la fecha. Esto lo hago es para organizarnos porque se lo vaya a enviar al profesor. Y como tengo cierta opinión sobre el tema, lo voy a colocar acá, voy a colocar los fragmentos y los argumentos que me digan que sí responde ese tema y que está bien. ¿Listo? Acá les vuelvo a enviar un enlace con ejemplos para que vayan y los visiten. Pero ¿cómo organizar mi trabajo? Bueno, pues entonces escribo un título que puede ser el tema mismo, o le agrego un título narrativo, llamativo, perdón. Contra eso no hay discusión de cómo lo hagan, ¿sí? Pero si empezamos con el primer párrafo, que es el párrafo de introducción, voy a ambientar de alguna manera lo que voy a escribir, ¿sí? Entonces, si mi crítica literaria es sobre la muerte del personaje principal, entonces lo que yo voy a empezar a hablar es sobre quizás cómo la muerte influyó en la vida, o qué es la muerte para mí, o si de pronto anecdóticamente quiero decir que en algún momento murió alguien de esta manera. ¿Para qué? Para luego en ese primer párrafo conectarlo a mi tema. Sí, por eso en este caso dice puedo al final del párrafo poner mi tema o en el siguiente párrafo. O sea, yo puedo hablar en el primer párrafo sobre la muerte y al final diga esto se ve o se lee en el texto de Franz Kafka o de Ernesto Sábato, donde el personaje principal ve la muerte como un bla bla bla. ¿Listo? Ahí pude haber colocado ya mi tema. En el segundo párrafo voy a escribir sobre el tema del que hablo. Además ya puedo empezar a utilizar citas para empezar a hablar del tema. Voy a empezar a hablar ya de lleno en el tema. Aquí en ese momento se debe especificar la obra, ¿no? Si ya se ha especificado, pero se debe decir de qué vamos a hablar. Voy a utilizar el siguiente libro, el libro del túnel El túnel de Ernesto Sábato, el cual se habla doy un resumen de 4 o 3 líneas, no más, no más de eso, porque la gente no necesita leerse el libro, quiere saber su opinión. Lo mismo con Franz Kafka, 3, 4 líneas y ya. Listo, en este segundo párrafo vamos a hablar un poquito más sobre el tema, vamos a colocar el tema. Ya la gente en este segundo párrafo va a decir, bueno, me va a hablar sobre este libro y este tema, qué interesante. Pero uy, qué tema tan raro, ¿por qué lo eligió? Listo, acá entra el tercer, cuarto, quinto, sexto y séptimo párrafo, como lo quiera ver, que sería el cuerpo de la noticia, ¿no? Está la introducción, entre el segundo y el primer párrafo la introducción, después viene el cuerpo, ¿no? Cuando digo, bueno, yo elegí el tema por las siguientes razones, y es que se evidencia aquí en este fragmento, aquí la muerte la ve Schopenhauer de esta manera, también se ve en este fragmento. Tras de eso Sartre dice, en este fragmento la vemos, por eso ahí es donde vamos a empezar a manejar todo lo que tiene que ver con su tema y todo lo que relaciona al tema con los argumentos que usted tenga, o sea, las citas y lo que ha buscado por fuera. Pasado esto viene la conclusión. En esta conclusión usted lo único que va a hacer es dar fin acá a esto de lo que se ha hablado antes y va a empezar a decir en su texto
esto concluye que, para concluir, puede ser conectores que digan así, para concluir, esto concluye debido a lo siguiente, o en el texto se evidencia por consiguiente que hay lo siguiente, y coloca su tema. O sea, usted tiene que en este último párrafo decir, yo elegí el tema y se ve por qué está lo que yo dije o lo que yo sugiero. Yo sugiero que la muerte se hace presente porque, como ya hemos visto, como ya hemos leído en los anteriores párrafos, la muerte es algo que nos llega a todos y es el final de cualquier destino. Por eso el final de Juan Pablo Castel es así, ¿sí? Ya que dentro, entonces yo lo que hago es finalizar mi tema simplemente. Esto, recuerden que es un comentario crítico o un análisis crítico literario. Yo lo que quiero con esto es que ustedes me puedan dar una opinión sobre un libro basándose en argumentos, que no sea una opinión me gustó porque sí, o no sé, profe, porque es como chévere. No es como chévere, profe. Lo que pasa es que en el libro se encuentra el siguiente tema y a mí me interesó mucho el tema, a mí me interesó mucho el tema de la muerte, profe, porque el personaje principal ve la muerte de esta manera, porque, profe, a mí me interesó la felicidad, porque la felicidad se presenta en este personaje de la siguiente manera, acá hay un fragmento. Eso es lo que quiero que ustedes me den una opinión sobre el libro realmente. Nunca coloquen dentro de esta conclusión que les gustó o no les gustó, porque no quiero eso. Lo único que quiero saber es del tema. Si les gustó o no les gustó, para eso existen las reseñas literarias. En este caso es una crítica literaria. Así como hay críticas positivas, negativas, hay críticas positivas. Así que no es darle palo tampoco a un libro. No, es que es malo, es que no. Esto no se trata de eso. Se trata de hacer una crítica. Quiere decir, en este caso, dar un punto de vista crítico sobre el libro para que se interesen y lo lean. Yo creo que aquí está cómo organizar el trabajo. Yo creo que también dentro de las imágenes que le envié se encuentra lecturas de crítica literaria. ¿Sí? Es simplemente seguir el ejemplo con el tema que usted ha elegido y escribirlo y seguir la estructura, chicos. No hay nada más sino seguir la estructura de estas dos últimas partes. Voy a dedicarme a escribir en el primer párrafo una introducción, en el segundo párrafo voy a colocar el tema como dice el profe, aquí en el tercer, cuarto, quinto párrafo voy a terminar de colocar, voy a explicar realmente por qué el tema que yo lo elegí, por qué lo elegí está bien, y voy a hacerlo con fragmentos, con argumentos, voy a utilizarlos. ¿Sí? Entonces esto va a ser de esa manera. Espero que si tienen dudas sobre cómo escribirlos, pues me escriban de pronto al interno, aunque espero que lean estos ejemplos porque realmente muchas veces todo está en ejemplos, ¿sí? A ustedes les pueden decir que en el cuento hay inicio, nudo y desenlace, y hasta que no vaya y lea un cuento y diga, bueno, sí, en el inicio se encuentran los personajes, ya los determiné. En el nudo se encuentra el conflicto, míralo, acá está. En el desenlace es la solución del conflicto, míralo, acá está. Lo mismo debe hacer, o es el trabajo que espero cuando digo que lean esto. Si en el primer párrafo dice que hay una introducción anecdótica, como ya lo vimos en un párrafo más atrás, entonces lo más seguro es que yo después de esos párrafos tenga que empezar a escribir sobre lo que hablo y colocar mi opinión con algunos fragmentos del texto. Simplemente es eso, chicos. Simplemente es eso. Esta es la explicación de esta guía para algunos que no la tenían. Hay otros que sí ya la tienen en sus manos o en la clase lo vimos. Pero por si no entendieron, lo envío. Esta crítica literaria voy a abrirla por Classroom para que me lo envíen. Por Classroom voy a hacerlo para que me lo envíen. Recuerden que elegimos los temas también en clase. Se supone que usted en una clase, de las clases que he dado, habría un tiempo de espacio para que ustedes eligieran sus temas. Si no, pues les voy a recordar que la forma de elegir un tema es leyendo el libro e intentando sacar del libro opiniones que yo tenga sobre ya sea el personaje, el tiempo, el espacio, bueno, los personajes, el tiempo, el espacio y hasta la construcción del mismo libro. Entonces, por ejemplo, dentro de la crítica literaria de Pinocho, yo puedo hablar sobre Pinocho o Caperucita Roja. Si yo quiero sacar el tema de Caperucita Roja, voy a sacar de pronto un tema, podría sacar la mentira, ¿sí?
de pronto la mentira como un propósito para obtener resultados. Entonces cuando yo digo la mentira como propósito para obtener resultados, estoy colocando un tema y tengo que empezar a fundamentarlo en el texto. Si yo hablo de la mentira, tengo que elegir un personaje. Entonces voy a decir, bueno, ¿Caperucita dijo mentiras o fue el lobo? No, fue el lobo. Entonces la mentira en el lobo feroz, ¿sí? Voy a cambiar más las palabras. La mentira en el lobo feroz para conseguir, o un artilugio para conseguir lo que se necesita. Listo, entonces digo que la mentira la utilizó el lobo feroz. Ya sé, voy a coger en el texto luego de elegir eso, cuándo dice mentiras, específicamente en qué lugares dice mentiras, cómo convence, porque lo más seguro es que la mentira también tenga el convencimiento. ¿Sí? Luego que ya tengo el tema entonces y subrayado, voy a buscar en internet qué hablan, qué hay de la mentira. De pronto si otras personas han dicho mentiras en la literatura, quizás para tener un propósito diferente, o cómo la mentira ha logrado distintos propósitos en muchas ocasiones. Hasta puedo elegir una noticia en el periódico, ¿no? Por ejemplo, hace poco leí que un hombre, en El Espectador, leí que un hombre había de alguna manera, ¿cómo decirlo? Había hecho uso del nombre de un abogado muy conocido en todo el mundo, y durante años fue prácticamente un doctor, o sea, un abogado, un doctor, y había trabajado para las Naciones Unidas, hasta había hablado con el presidente Duque, había dado conferencias por todo el mundo y con el nombre de otra persona. O sea, logró de alguna manera un propósito con la mentira. Yo puedo empezar con esa anécdota que leí en el primero y segundo párrafo, y luego de decir, esto me llevó a pensar en el lobo, y mire que estoy comparando a ese señor con el lobo de Caperucita Roja. Esto me llevó a pensar cómo el lobo de Caperucita Roja hizo también una mentira para poder lograr su cometido. Así entonces la mentira, y miren que ya empecé a colocar mi tema después del segundo párrafo, así entonces la mentira, con la mentira se pueden conseguir propósitos que luego terminarían bien o mal. Y empiezo mi tercer párrafo ya diciendo, en Caperucita Roja existe la figura del lobo. Sí, empiezo a hablar ya de mi tema en sí, con argumentos, con mis apartados que tengo, de lo que subrayé, con lo que busqué por fuera, sobre la mentira, sobre los propósitos. Entonces es esto, chicos, es eso, es que me escriban una opinión basado precisamente en la lectura que hicieron en el tema que eligieron. Si hay alguna otra pregunta, realmente pues la espero con ansias. Aunque realmente la estructura no va mucho más allá de lo que ustedes ya han visto, y es que tiene una entrada que es la misma introducción, es el primer párrafo que proporciona la información clave, una tesis que es un mismo tema, es el tema que ustedes han elegido, que es una opinión que tú vas a debatir o que vas a defender, el desarrollo, se presentan los diferentes argumentos que son lo que ustedes tienen subrayado y lo que buscaron por fuera, y me van a definir ese tema o esa tesis. Esta estructura es casi universal para los textos argumentativos, ¿no? Y la conclusión, que igual sintetiza lo expuesto anteriormente, ¿sí? Sintetiza todo lo que usted hizo. Entonces no tiene nada diferente a lo que yo les entrego en la guía, aunque la guía va más encaminada hacia las estructuras reales de la crítica literaria, ¿sí? Y más que tenemos en el libro también sobre la crítica literaria. Entonces, chicos, espero lo empiecen a escribir. Lo único que debe tener el texto y lo que les envié ya es Arial 12 o Times New Roman, espacio 1.5 y hoja y media por mucho. Chicos, eso es todo. Espero tengan un excelente día, y esta crítica la espero para la próxima semana. Buen día, hasta luego.